El siguiente grupo de indicadores para poder analizar la cohesión de la red hacen referencia a la compacidad o extensión de la red. ¿Qué significa? Lo que significa es que queremos medir qué tan extensa o qué tan compacta es una red a partir de indicadores que lo que van a hacer es medir la distancia entre todos los nodos. Es decir, va a ver qué distancia hay entre los diferentes actores y para eso se realizan tres diferentes tipos de análisis a partir de tres indicadores diferentes. Vamos a ver el primero, la distancia geodésica media. La distancia geodésica media es el promedio de las distancias geodésicas por actor. Se conoce como average distance, es como lo vamos a encontrar en los softwares de análisis de redes, y lo que hace es calcular qué distancia hay entre todos los actores, es decir, de un actor hacia el resto, del otro actor hacia el resto, y así con todos los actores de la red, y lo va a dividir por el total de actores por el total de actores menos 1. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo que lo vamos a aclarar mejor. Empecemos por el principio. La distancia geodésica es la distancia más corta que separa a dos actores. Bueno, lo que va a calcular la distancia geodésica media es la distancia geodésica de todos los actores entre sí. Miremos este ejemplo sencillo que tenemos en la pantalla. Hay 8 actores, diferentes líneas. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Vamos a sumar, primero de todo, todas las distancias geodésicas de cada actor. Parto por el actor número 6, por ejemplo, el que tengo abajo en el gráfico, y calculo sus distancias geodésicas. Por ejemplo, del 6 al 5 hay 2 pasos, del 6 al 4 hay 1 paso y por tanto voy sumando, ya llevo 3 pasos. Del 6 al 1 hay 2 pasos, sumo estos 2 a los otros 3 y por tanto ya tengo 5 de distancia geodésica del actor 6. Sigo sumando del 6 al 3, del 6 al 2, que hay 3 pasos. Hay 4 pasos del 6 al 8, hay 4 pasos del 6 al 7, es decir, las distancias del 6 al resto son 19. Y así lo realizo con cada uno de los actores de la red. Si sigo con el actor número 5, el total de sus distancias geodésicas, es decir, cuánta distancia le separa al 5 del resto, son 19. ¿Cuánta distancia le separa al 4, al actor número 4 del resto? Pues iría sumando cada una de las distancias con respecto a cada uno de los actores. Es decir, se suma el total de distancias de cada actor y se divide por el número total de actores por el número total de actores menos 1. Esta operación, en este ejemplo sencillo que tenemos en la pantalla, la distancia geodésica media es 2,32. ¿Qué significa este número 2,32? Significa que los actores de la red tienen en promedio unas distancias entre ellos de 2,32. Todos pueden ser alcanzados unos a otros y la distancia media que deben recorrer cada uno de ellos para conectarse con el resto es de 2,33, es decir, un poco más de 2 pasos. El concepto base en el que está basada la distancia geodésica media, obviamente, es en la distancia entre los actores, específicamente la distancia geodésica, es decir, seguir los pasos más cortos posibles, es decir, los caminos más cortos posibles entre los actores. ¿Cómo se interpreta la distancia geodésica media? Obviamente, siempre que vamos a decir que una distancia es alta, media o baja, debemos compararla con otras redes de similar tamaño. En este pequeño ejemplo que tenemos en la pantalla, tenemos 3 redes de igual tamaño, pero con distancias geodésicas medias diferentes. La red de color amarillo tiene unas distancias de 2,32, es decir, que en promedio sus actores para conectarse entre sí deben recorrer al menos 2 pasos y un poco más. La red cuyos nodos son de color verde, las distancias que le separan en promedio a los actores entre sí es de 1,93 y finalmente la red de color rojo, el promedio de distancias que deben recorrer los actores para comunicarse es 1,71. Cuanto menor es la distancia geodésica media,
menos cohesión hay. ¿Por qué? Porque los actores, para comunicarse unos con otros, han de recorrer más pasos. Es decir, han de pasar por más intermediarios. Cuanto más alta es la distancia geodésica media, más extensa es la red, menos compacta. Y por tanto, cuanto más extensa y menos compacta, menos cohesionada. En el ejemplo que tenemos en la pantalla, la red cuyos nodos son de color rojo es la más cohesionada. ¿Por qué es la más cohesionada? Porque los actores, para comunicarse entre sí, para conectarse unos con otros, deben recorrer menos distancia, menos pasos. En cambio, la red cuyos nodos son de color amarillo es la red menos cohesionada, por tanto más extensa, ya que sus distancias que separan a los actores entre sí son las más altas. Enfatizo, más altas comparando una red con otra. Es decir, para poder afirmar que una distancia geodésica media es alta, media o baja, siempre he de comparar diferentes redes de similar tamaño. Se tiene que tener en cuenta la dirección de las relaciones, es decir, cuando hay caminos de ida y caminos de vuelta, he de tener en cuenta esto para el cálculo de las distancias geodésicas medias. Es recomendable de que no. Llega un momento en muchos softwares que te pregunto, cuando vas a calcular la distancia geodésica media, ¿trato a la matriz como si fuera simétrica? Es muy recomendable que sí, porque de esta manera se contabiliza la distancia, sin importar si son relaciones de ida o de vuelta, ya que la finalidad de calcular este indicador no es tanto un fiel reflejo de las posibles comunicaciones reales que vaya a haber. Lo que quiera ver es calcular qué tan extensa o qué tan compacta es una red a partir de sus relaciones. No de que se vaya a ocurrir realmente esta comunicación, sino qué tan potencialmente comunicativa o qué tan potencialmente distante o cercana es una red, en función de las distancias que separan a los actores entre sí. ¿Importa la intensidad a la hora de calcular la distancia geodésica media? No. Lo que se realiza en este caso es una contabilización de los caminos posibles, sin importar si los caminos son más más gruesos o más finos. Es decir, la distancia geodésica media en matrices con intensidad, en redes con intensidad como la que podemos ver en la pantalla, es la misma si la matriz fuera dicotómica o de relaciones simples. En general, lo que vengo a significar es que lo que se contabiliza a la hora de las distancias geodésica media es los caminos que separan a los actores, no el grosor de este camino. En conclusión, la distancia geodésica media, o average distance, como la vamos a encontrar en los diferentes softwares de análisis de redes, es el promedio de distancias geodésicas por actor. Se calcula sumando el total de distancias geodésicas, dividiéndolo por el número total de actores por el número total de actores menos 1. Esta operación obviamente la realizan los softwares o programas informáticos de análisis de redes. Es un concepto basado en la distancia que separa a los actores. Cuanto más distancia geodésica hay en una red, menos cohesionada es la red, ya que se trata de una red donde la comunicación es más larga, hay más costes de comunicación y la red es menos compacta, es decir, más extensa. Cuanto más distancia hay entre los actores, más extensión. Y se recomienda siempre calcularla sin importar la dirección de las relaciones y no interviene la intensidad de las relaciones a la hora de calcular la distancia geodésica media.